Bueno, en nombre del Plan Provincial de Lectura, de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, queremos darles a todos ustedes, más allá de la bienvenida, como siempre, el agradecimiento por la presencia, una presencia que entendemos como una respuesta no a una convocatoria que se genera desde un área técnica, sino como una respuesta a los desafíos y a la responsabilidad que cada uno de ustedes asume día a día en distintos roles, con distintas tareas, en las escuelas, en las aulas, en las salas. Con algunos de ustedes, afortunadamente, podemos hablar de un reencuentro. Digo porque muchos de ustedes o están participando de manera directa en otras instancias de desarrollo profesional, de capacitación, que se están generando desde nuestro equipo. Y también porque, dado que dentro de estos trayectos de formación, tanto para educación inicial como para educación primaria, que están llevándose adelante, ya hemos tenido una instancia de una conferencia previa y muchos de ustedes han estado presentes. Con ellos entonces se trata de un reencuentro. Nos alegra también aquellos que quizá sea esta la primera vez que tienen la posibilidad de compartir una instancia en el marco de las acciones del Plan Provincial de Lectura. Hablábamos de esta conferencia que ya hemos tenido hace aproximadamente un mes, y la particularidad en ese momento fue que trabajamos en una jornada con docentes de educación inicial y en otra jornada con docentes de educación primaria. Hoy hemos hecho una convocatoria conjunta porque entendemos que hay cuestiones del orden de la articulación, de esto de poder pensar cuestiones inherentes a la alfabetización, a la lectura y a la escritura, como un proyecto no solo pedagógico, sino cultural, social, político, que involucra a todas las instancias de la educación obligatoria en realidad, y que bueno, en este momento convoca y concentra específicamente educación inicial y primaria. Realmente nos congratulamos de la posibilidad de poner en diálogo a través de la voz de nuestros conferencistas las inquietudes, las preocupaciones, lo que efectivamente se está haciendo en estos dos niveles decisivos del sistema educativo. Pensando el marco general de esta instancia, uno está siempre como preocupado porque uno entiende que no hay posibilidad de hablar de desarrollo profesional docente con algunas pocas instancias aisladas, con algunos cursos, con algunos talleres, sino que siempre cuando con el equipo diseñamos la propuesta, por ejemplo, para un año lectivo, nos interesan fundamentalmente las interconexiones, que las distintas acciones puedan realmente estar configurando un proceso y un proyecto. Y si algo enmarca ese proyecto y ese proceso, es un trayecto curricular. Estos dos niveles de la educación obligatoria, los cuales ustedes representan hoy, se encuentran en momentos, en instancias diferentes. Educación inicial, luego de un largo tiempo de proceso de consulta, de validación en la práctica, de aporte de las instituciones, está en un momento, en una trayectoria no diríamos de implementación del currículum, del diseño curricular, porque lo de implementación da como una mirada un tanto transferencista, ¿no? Hay un diseño, nosotros lo ponemos en práctica, lo aplicamos. Es decir, estar en un proceso con una versión
definitiva por el momento, de apropiación, de resignificación y de contextualización. Es decir, ningún diseño lo es en sí y no es realmente una herramienta del desarrollo profesional y de generación de condiciones de enseñanza, sino hay procesos de contextualización y apropiación por parte de las instituciones. Por otro lado, en el caso de educación primaria, en este año 2011 hay un diseño, una versión preliminar que está en proceso de consulta y también de validación en las prácticas. Entendemos que instancias como la de estas conferencias pueden ser realmente una oportunidad para apropiarse de algunos criterios, de algunos instrumentos, de algunos caminos de reflexión para, en el caso de educación primaria, leer ese diseño y poder valorarlo y poder hacer la devolución desde las posibilidades reales del aula y de la escuela. Aportando a esos procesos, tenemos hoy el honor, la suerte de que las instancias que nos convocan para estas situaciones sean también del orden del gusto del involucramiento. Digo, y es un gusto tener con nosotros a Liliana Menéndez, a Paula Basel, que son realmente los protagonistas de esta instancia. Simplemente decir que si hay algo que estaría actuando como eje de por qué ellas están con nosotros hoy y en este proceso, tiene que ver con esto de, en primer término, reafirmar esta convicción de que, como se dice en los diseños, la lectura no es solo una habilidad lingüística cognitiva, es básicamente un proceso de construcción de sentidos. Y la presencia de Liliana y de Paula tiene que ver con mostrar la complejidad y la riqueza de este proceso de construcción de sentidos que se consolidan en el cruce entre la construcción desde lo individual, desde lo social, desde la pertenencia comunitaria. Y esto debe decir que es en las prácticas efectivas de lectura en las escuelas donde estos procesos deben ser habilitados como tal. Y por eso hablamos de las situaciones que habilitan los procesos de construcción de lectura. Y el segundo eje tiene que ver con este recorte particular en el cual hoy centramos la atención, que es la lectura de literatura. Es decir, cuáles son las prácticas inherentes, las prácticas de lectura inherentes al vínculo del lector con esta producción que es la producción literaria. Y cuáles son las condiciones didácticas, las condiciones de enseñanza, las condiciones de interacción que son las que efectivamente hacen posible que esas prácticas acontezcan en tanto prácticas sociales, culturalmente situadas en ámbito escolar. Muchas gracias y por cuestiones cerramos con unas indicaciones de tipo organizativo. Luego de la conferencia, de la presentación de Liliana, tenemos un momento de receso alrededor de las 11 y 15 horas. Luego de ese receso compartiremos con Paula. Cuando ustedes se retiran, van a entregar esa ficha con los datos de confirmación de inscripción y de presencia y van a recibir como contraprestación una constancia de asistencia. Los certificados con la acreditación correspondiente, aproximadamente en unos 30-40 días, Santa Rosa 751, primer piso. Lo que ustedes llevan hoy es una constancia para poder, quien lo necesite en las instituciones, dar cuenta de que han estado compartiendo acá con nosotros este momento. Muchas gracias. Hola, buen día. ¿Se escucha bien?
Liliana Menéndez, con nosotros aquí presentes, en palabra tomada en una publicación del Plan Provincial de Lectura, nos dijo: defiendo la diversidad y la multiplicidad. Los sujetos somos diferentes y creo que tiene que haber diferentes opciones. Nadie se pregunta en la plástica, en las instalaciones, en la pintura, si es para uno u otro. Uno produce, crea y tarde o temprano encontrará su público, ¿o no? Hay obras que quizás después de muchos años se les da un valor social, porque no corre en paralelo el valor estético a cómo está valorado socialmente una obra. Pero en relación a la ilustración hay más prejuicios, de alguna manera. Aunque se están ampliando los criterios en los últimos años y hay una renovación, siempre hay una cuestión. Esto nos dijo Liliana Menéndez en palabra tomada en una entrevista que le hicimos en el segundo número de nuestra publicación. Liliana Menéndez es cordobesa, maestra normal nacional y licenciada en psicología. Ha cursado estudios de licenciatura en pintura en la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía de esta Casa de Altos Estudios desde el año 1981 hasta la actualidad. Se ha dedicado a la ilustración de libros para chicos, trabajando para editoriales argentinas y extranjeras. Paralelamente ha reflexionado sobre esta labor en el campo de la LIG, la literatura infanto-juvenil, convirtiéndose en un verdadero referente. Es cofundadora del Foro de Ilustradores de Libros para Niños de Argentina y tiene una activa y permanente participación en congresos y ferias de libros internacionales y nacionales, así como en medios gráficos y audiovisuales, difundiendo el trabajo del ilustrador de libros para niños y la importancia de la lectura de imágenes. Entre sus actuaciones más destacadas podemos mencionar que ha sido colaboradora de la revista Piedra Libre de CEDILIG, el Centro de Literatura Infanto-Juvenil. Ha sido autora y encargada del proyecto El Museo va a la Escuela, con producción de materiales bibliográficos para niños, a fin de difundir la colección pictórica del Museo Emilio Carafa. Ha sido representante de Argentina como ilustrador en el primer catálogo latinoamericano de escritores e ilustradores, editado por Norma en Fundalectura. Entre los libros ilustrados por Liliana podemos mencionar los cuentos de mitología griega, los cuentos de las 1001 noches, ambas colecciones de versiones de Graciela Montes. También podemos mencionar Solvo, El árbol de lilas, junto a María Teresa Andrueto. Actualmente desarrolla una intensa actividad como artista plástica, exponiendo con asiduidad en Córdoba y Buenos Aires, tanto en exposiciones colectivas como organizadas por el Foro de Ilustradores, como de manera independiente también, y para adultos, fuera de la relación con el libro infantil. Es integrante del equipo de arte interactivo Ayudar a Mirar, del programa ATEC. Hoy vamos a escuchar a Liliana con su conferencia Hacemos para la Memoria. Necesitamos una luz focalizada sobre el escritorio. Me alegra estar aquí. Agradezco al Plan Provincial de Lectura y a su equipo y a cada uno en particular que me hayan invitado a compartir esta jornada con ustedes para hablar de lo que me gusta, de lo que me gusta hacer y sobre lo que me gusta pensar. La idea, como voy a mostrar algunas imágenes, no sé quién está mostrando las luces, la idea es que yo pueda leer, pero a la vez haya un poco de oscuridad para... Bueno, bueno, el título que elegí para esta conferencia se llama Hacemos para la Memoria. Y para comenzar, les traje un poema muy hermoso
hermoso de una poeta de Villa María que se llama Edith Vera. Y el poema se llama La Palabra. Y dice así: la palabra, ese dibujo, esa gran rosa hecha de trazos, esa piedra lanzada al tiempo, esa gran emoción que pasa de cuerpo a cuerpo. La palabra, ese mar donde los corales unen sus espirales. La palabra, palabra esperando otra palabra. La palabra, pájaro de plata posado siempre en el anca del aire. Es de Edith Vera, es una poeta maravillosa, olvidada, ahora se empieza a recuperar su palabra, ya falleció. Bueno, el primer tema que voy a tratar con ustedes es un poquito denso, y tiene que ver con el concepto de libro como objeto cultural. El libro como objeto cultural es un objeto democrático que posibilita llegar a un público amplio por su carácter de reproducible y como tal está inserto en un mercado de bienes de consumo. Los avances tecnológicos en cuanto a modos sofisticados y veloces de reproducción han incidido en el mundo del libro con especial impacto. A este aspecto central podemos agregar el redescubrimiento del mercado para niños, como fuente casi inagotable de posibles riquezas, lo que hizo crecer mucho, inconmensurablemente, el sector editorial dedicado a este público. Otro aspecto que incidió en el crecimiento de este mercado han sido las políticas gubernamentales, buenas políticas gubernamentales, en torno a la dotación de libros en escuelas y bibliotecas. Esto trajo aparejado, digamos, múltiples fenómenos. Entre ellos, como les decía, una superproducción de títulos, de obras, de colecciones. Y como efecto casi paradojal, trajo también un efecto muy interesante sobre el campo de la ilustración. Es decir, el campo de la ilustración hizo también eclosión. Al haber tanta cantidad de libros, tantas propuestas, tantos autores, tanto movimiento editorial, comenzaron a multiplicarse las propuestas a nivel estético. Para comprender un poco este fenómeno de crecimiento y la envergadura, traje algunos datos que son del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano, que depende de la ciudad, de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me dirán por qué no traje Córdoba. Está lo de Córdoba, pero quiero también destacar que los datos tienen también una relevancia porque la mayor parte de la producción de libros de literatura infantil que se hacen en el país se producen en Buenos Aires. Después está Córdoba, Santa Fe, con una diferencia brutal. Fíjense estos datos interesantes. En el año 2010, considerado como un gran salto en torno al crecimiento editorial, los títulos editados en literatura, los títulos fueron de 3.368 títulos. Los ejemplares fueron de 15.649.258 ejemplares. De estas cifras que les digo, el 34,2% de los títulos, o sea, el 34,2% de esos 3.000 ejemplares, correspondió a literatura infantil. Y de los ejemplares producidos, o sea,
sea, de esos 15 millones, la proporción fue de un 54%, es decir, un poco más que la mitad de lo producido en el país en el año 2010 a nivel de literatura y específicamente de literatura infantil. Esto que parece una cifra, bueno, una cifra traída y qué significado tiene, a mí me impactó muchísimo. Esta es una noticia que salió hace 2 domingos atrás en el página 2. Bueno, pero saliendo de estos números, este crecimiento, entre los efectos sobre los cuales voy a hablar, trajo aparejado este impacto, esta gran apertura en el campo de la ilustración. Sin embargo, el campo de la ilustración, considerado como algo natural o naturalizado, es decir, bueno, los libros para los niños tienen ilustraciones, eso quiere decir que estaba naturalizado. El campo de la ilustración no ha sido o ha tenido muy pocos trabajos en torno a reflexionar en ese campo. Es como si la misma presencia de la imagen en el libro hubiera obturado la posibilidad de pensar teóricamente sobre la presencia de la imagen. Fíjense que recién en los últimos años comenzamos a participar los ilustradores en mesas redondas y congresos de debate. O sea, los últimos años recién se ha puesto en la mira, comienza a estar en la mira el tema del lenguaje. ¿Cómo es? O sea, les marcaba un fenómeno, o sea, el hecho de que la imagen ha sido como algo natural al libro. Entonces, bueno, se hablaba así de literatura, pero no se hablaba de la imagen. Ese es uno de los aspectos que ha influido para que el campo teórico de la ilustración haya quedado relegado, podemos decir así. Otro de los efectos, otra de las razones por las cuales ha quedado relegado a nivel teórico fue porque la ilustración en sus orígenes fue considerada un ornamento, un agregado, una decoración, y siempre se consideró en sus orígenes subsidiario al texto. Fíjense esto de subsidiario, y no solo lo de adorno, sino qué lugar ocupaba la ilustración. En una página, fíjense que la ilustración ocupaba los espacios que no ocupaba el texto, es decir, los agujeros, ¿no? Los márgenes, los costados. Esto me parece que es interesante porque el origen es como si marcara algo de esta especie como de lo que no se habla, esto de que mencionaba Luciana, de que la ilustración es toda una cuestión, ¿no? Lo importante de todas maneras en la actualidad es que el libro ilustrado para niños se ha ido convirtiendo en un campo de fuegos cruzados, en el que van dialogando múltiples aspectos y disciplinas que tienen su propio desarrollo y autonomía, pero que se mueven al unísono, digamos así, dentro del libro. Es necesario comenzar a promover en los mediadores formas de interrogación acerca de los significados de la imagen, no solamente en relación al texto de ilustrar, sino también porque la imagen es un criterio veloz e imponente de selección, tanto para el adulto como para el niño. Se hace necesario entonces ampliar nuestros marcos y criterios de selección, teniendo en cuenta también propuestas innovadoras desde el
incorporando nuevas alternativas creativas, novedosas, ajenas a los estereotipos y generadoras de nuevos mundos posibles. Pero no solamente tenemos que incorporar estas imágenes en relación a los libros que seleccionamos para los chicos, sino que también yo creo que esta transformación, esta necesidad, tiene que aparecer en otros materiales, en donde no lo tenemos todavía, en otros materiales de la escuela, en las carteleras, en los actos. Fíjense que yo visito mucho las escuelas con el proyecto en el que estoy trabajando, con el proyecto de arte, y hay maravillosos libros en esas bibliotecas, en muchos de los cuales las docentes trabajan mucho con los chicos, con esas imágenes y esos libros, y hay un corte brutal entre esas imágenes y esas producciones de arte y lo que vemos en las carteleras, en los actos. Todavía ese cambio no se ha producido. Creo que hay una presencia, ha ganado, todavía ganan aquellas imágenes que han tenido amplia difusión por los medios y que están acompañadas por una publicidad muy fuerte, y que eso las convierte de alguna manera en ciertos clichés y en ciertos estereotipos, y la mirada del adulto se acostumbra a esa imagen y es la que después se selecciona para los chicos. Como les decía, el campo, volviendo un poquito para atrás, como les decía, el campo teórico se ha desarrollado en forma incipiente, pero es de tal complejidad el tema de la imagen que ha necesitado o necesita de los aportes de diferentes disciplinas, ya sea la filosofía, la crítica de arte, la semiótica, la antropología. Necesitamos, para abordar el tema de la imagen, diferentes puntos de vista y diferentes disciplinas. Ahora, ¿de qué manera percibimos la imagen? La imagen invade al sujeto y en ese proceso necesita de un sujeto que pueda hablar de lo que le ocurre a él en la vinculación con esa imagen. Un sujeto que se pueda apropiar de la imagen, pueda recrearla, crecer con esa imagen, ensanchar su mirada y no ser solamente sujeto pasivo que recibe imágenes y se queda absorto con ellas. En el caso particular de los niños, cuando hablamos de sujetos y de libros para niños, estamos hablando de dos sujetos, el niño y el mediador, ambos de profunda importancia. Uno, porque está aprendiendo, creciendo y formándose, y el otro porque tiene que facilitar estos procesos. En el terreno del medio está el creador de estos libros, vinculado a la imagen. La gran pregunta sería, una de las grandes preguntas sería, ¿cómo distinguir la imagen que ensancha los mundos interiores de aquellas otras que uniformizan la mirada? Ahora recién llego al título de mi conferencia, que es Hacemos para la memoria. ¿Qué significa que creamos y trabajamos para la memoria? Acá también les traje unas líneas de un poeta, Octavio Paz, un poeta mexicano, que dice así: no veo con mis ojos, las palabras son mis ojos. Vivimos entre nombres. Lo que no tiene nombre todavía no existe.
tanto si trabajamos como creadores o como mediadores, significa que estamos trabajando e interactuando con la memoria de los niños. ¿Más fuerte? ¿No se escucha, chicas, al fondo? Uy, ¿por qué no hablo? Dicen. Oh, no, chocha. Bueno, les decía que recién en este punto llego al título de la conferencia y a uno de los ejes que me parece centrales. El título de la conferencia es Hacemos para la memoria. ¿Qué significa que trabajamos y creamos para la memoria? Tanto si trabajamos como creadores o como mediadores, significa que estamos trabajando e interactuando con la memoria de los niños. La alimentamos, la hacemos crecer. Memoria de experiencias, de sensaciones, de conocimientos. Memoria de personas y de cosas, de recuerdos olvidados, de ruidos en el pasillo. Trabajamos para alimentar su corazón y su mente, su persona, su mente y corazón. Y lo pongo así por separado para acentuar en realidad la especificidad de cada uno. A veces nos olvidamos de alimentar a uno o al otro y los niños leen palabras que no le dicen nada o textos aburridos o se enfrentan de pronto a resplandores de imágenes maravillosas que los dejan ciegos como el fogonazo de magnesio que utilizaban los antiguos fotógrafos. La explicidad, esto que les digo en relación a trabajamos con la memoria y cómo este trabajo está vinculado no solo con la palabra sino también con la imagen, les he traído ilustraciones de distintos autores. En este caso, en el trabajo con la memoria, hablo de Memoria de Infancia Latinoamericana. Esta autora se llama Mariana Chiesa y la podemos ubicar, es una ilustradora argentina que no vive actualmente en el país, pero la podemos ubicar en una corriente de ilustradores latinoamericanos que se han preocupado por ilustrar sectores dejados de lado, como puede ser en este caso la infancia latinoamericana de niños trabajadores, en este caso de México, o en esta misma línea podemos nombrar a otras autoras, Ángela Lago en Brasil o Cisa Fittipaldi. Bueno, otro trabajo con la memoria, con otra artista, yo digo memoria de lo que está al alcance de la mano para hacernos felices. Esta es una ilustración de Isol para un libro muy bonito de una colección de letras de tango para niños. Isol va trabajando lo que el texto va nombrando pero que no dice explícitamente cuáles serían los juguetes con los cuales puede jugar a un niño que no tiene juguetes para comprar en una juguetería. Entonces así aparecen los juguetes del cielo, los juguetes del viento, los juguetes del mar. Es un libro muy precioso. Isol trabaja con recursos gráficos sencillos, podríamos decir, con una paleta de colores reducida y líneas gráficas muy identificables, pero muy como bocetos, ¿no? Y esa elección de la manera de trabajar nunca es inocente. Fíjense que
En las imágenes anteriores, la autora trabajó con grabados, con el tipo de grabado que es silografía. Bueno, en este caso es grabado sobre una, a veces sobre madera y a veces sobre, bueno, no me sale metal. No es metal. Lo que da en las figuras cortes y líneas muy cortadas, que hablan también de una imagen más expresionista. De Isol nos vamos a otro autor, a otro extremo, ¿no?, de propuesta. Hablo de Memorias de animales. Chape es un maestro, y fíjense que si yo los coloco a un niño frente a una de estas imágenes, que podríamos denominar realistas, que es tan diferente a la imagen que les mostré con anterioridad, creo que con las dos el niño puede soñar, puede aprender, puede pensar. Vamos a otro autor. Memoria de personajes entrañables. Este autor es Carlos Niñe. Son las ilustraciones para el príncipe, para un libro muy hermoso, en traducción de Borges, que ilustró Carlos Niñe, y es el príncipe feliz. Memoria de objetos sencillos para crear un mundo. Este autor se llama Juan Lima, y con todo lo que encuentra, él hace ilustraciones, ilustra libros, con las plantas de su casa, con las plantas de pecas, con una sillita, con unas maderas. Bueno, nos vamos a otro extremo. A mí. Memoria de viajes. Esta es una ilustración para el árbol de lilas. No sé si lo pueden distinguir ahí, pero la imagen es un mapa, está basado en un mapa muy antiguo de la ciudad de Venecia, y en ese mar hay un fragmento de un mapa de Oaxaca, en México. Memoria de una delicada ternura. Yo he sintetizado en las imágenes que les he mostrado una palabra que para mí puede sintetizar al autor que estoy mostrando, pero la memoria es mucho más. Esta artista es una artista muy joven que se llama Valeria Docampo, y esta es la tapa de un libro de Liliana Bodo. Bueno, la imagen entonces transmite conocimientos y sentimientos y sensaciones, así como ayuda también a construir conceptos desde un lugar diferente a la palabra. Pero ¿cómo trabajar con la memoria? ¿Y qué incidencia puede tener hacerlo? Me voy a permitir compartir con ustedes algunos recuerdos muy personales, para ver si podemos ver en práctica de qué les estoy hablando. En la época de mi infancia eran muy comunes ciertos libros que ahora no los he encontrado, quizás todavía existen, ¿no? Pero eran en blanco y negro, sin texto que los acompañara, o sea que eran solamente de imágenes. Tenían la particularidad estos libros que eran para colorear, o sea, uno ponía un pincel en agua y pasaba ese pincel con agua por el dibujo y aparecía un color. En mis recuerdos yo mojaba un pincel en agua que al deslizarlo
dentro de las figuras hacía aparecer el color. Un azul añil, un magenta, un verde esmeralda, un marrón y un amarillo oro. Recuerdo los colores y atesoro con ellos mi estupor ante la aparición de algo que la imagen tenía escondido y solo un poco de agua clara lo hacía aparecer en todo su esplendor. Los dibujos eran muy toscos, simples, y se sumaba a ellos un papel amarronado y unas tapas de cartón sin forrar por dentro. Esa pobreza gráfica que relato como adulta, pero que ya percibía cuando niña, no menguaba la calidad del encuentro que se producía. Recordarlos tiene que ver con ese encuentro especial, con algo valioso que anidaba en ellos y que me reflejaba como sujeto que miraba. Allí había para mí un tesoro escondido, mágico por los colores que ocultaba y mágico porque gracias a un sencillo vaso de agua podía el sortilegio acontecer. He podido relevar recuerdos semejantes a los míos en personas que interactuaron con los mismos libros. Una de ellas me relató que un adulto hacía como si le arrojara condimento al agua. Le decían, son unos polvitos mágicos. Y después de ese gesto adulto propiciador de la magia, ella y sus primos más pequeños podían pintar con esa agua. Una amiga, hoy escritora, me confesó que desesperada porque el pincel no lo hacía lo bastante rápido, ella mojaba su dedo metiéndolo en la boca y lo frotaba contra el dibujo para que apareciera el color. Oa es una palabra china que significa colorear, equivale a cua, colgar. 5 colores cuelgan de las cosas, 5 colores que cuelgan como lámparas iluminándome. De esta manera percibía yo aquello que miraba. Una vez que había descubierto los colores, porque yo sentía que en ese instante nacían para mí, el encanto desaparecía por completo. Una sensación de libro gastado flotaba cada vez que un encuentro fugaz me devolvía a ellos. Los hojeaba de vez en cuando, pero no me detenía más en ellos. Guardo también en mi memoria libros que desplegaban castillos con escaleras y ventanas, o episodios escenificados de un teatro, o réplicas en miniatura de naves antiguas. En estos libros, lo tridimensional hacía su aparición apabullante, de la mano de una sofisticación en la producción. Hoy puedo ubicar los libros descritos en 2 extremos opuestos. De un lado, algo muy sencillo en cuanto a medios de producción y en cuanto a materiales de producción. Y en el otro extremo, algo que requiere una gran sofisticación para la producción de esos desplegables. Ahora se vuelven a ver, son libros con grandes desplegables que se abren y se arman en tridimensión. Ahora la pregunta allí es, la técnica se puede ejecutar una y otra vez para que esa especie de magia aparezca, pero en ese caso la técnica no se puede recrear, no se puede modificar, no se puede transformar, solo se puede repetir. Pero de todas maneras lo que fascina en este caso es justamente esa repetición, esa aparición de algo imprevisto que no nos logramos, y ahí me pongo como niña, no nos logramos explicar qué pasa ahí, por qué sucede ese encantamiento y esa fascinación. Después cuando comienzo la escuela, recuerdo un libro en particular de mis 5 años que es con el que aprendí a leer. Yo tuve la fortuna y la suerte de aprender a leer con libros de cuentos en mi escuela. Bueno, y el libro que recuerdo es un libro troquelado en el que aparecía un pato rojo a lunares blancos.
en realidad era un pato de plástico que estaba en el medio de una laguna con unos cisnes esbeltos y muy maravillosos. Era como una revival, después me di cuenta, muchos años después, del patito feo. Recuerdo minuciosamente ese libro, sobre todo los colores y las imágenes, y en realidad no recuerdo el relato, pero sí el relato que les estoy contando a ustedes, o sea que el relato que me produce el recordar esas imágenes y ponerlas en palabras. El sentido de esta evocación se relaciona con la impresión de estas imágenes en mi memoria, que me permite, como les decía, disfrutarlas, compartirlas y volver a provocar un relato que se va transformando con el tiempo. Después, cuando ya sabía leer, aparecen otros tipos de imágenes. Lamentablemente no tengo las antiguas. Me quedo. Este libro lo traigo porque es un libro que se llama Las aventuras de Matonquiqui, escrito por una escritora española que tuvo una incidencia importante, que vino del exilio español a la Argentina, que es Elena Fortún, y lo traigo fundamentalmente por el tipo de ilustración y porque es blanco y negro y con un solo color, el verde, ¿no? Que es un tipo de impresión que en estos momentos prácticamente no se usa. Empiezan ahora a haber algunas editoriales a volver para atrás y a editar algunas cosas en dos colores, en tres colores, como en este caso. Bueno, las aventuras de Matonquiqui fundamentalmente me gustaban porque era tremendo el personaje, feo, y vivía haciendo morisquetas y burlas y travesuras. Y lo que me encantaba era justamente que muy censuradas eran las aventuras por el texto, ¿no? O sea, no estaban avaladas. Pero a mí me encantaba porque veía que Matonquiqui sí podía hacer esas travesuras, ¿no? Tan censuradas, y las ilustraciones me marcaban esa posibilidad. Yo creo que justamente ese es el... Bueno, no, voy a pasar a otra cosa. Bueno, y después se suman a estos libros otros que no tienen que ver que tienen que ver más con palabras que con imágenes, libros de poesía de García Lorca, unos libros grandotes de Editorial Aguilar, que me leía mi madre, esos poemas, y también un libro raro, digamos, que era un libro de fotografías, era un libro de vida natural, se llamaba. Eran todas fotografías mi madre era muy vegetariana, entonces era toda una serie de fotos de hortalizas y fotos de... bueno, ese libro me lo traía mi mamá cuando yo estaba enferma, y recuerdo un montón de fotografías de ese libro, de un libro que no sabía aún leer, ¿no? Ahora bien, la pregunta es: ¿puede servirnos para una reflexión los recuerdos personales? Fíjense que en mis recuerdos les he hablado de diferentes tipos de libros, con imágenes, de libros para pintar, de libros troquelados, de libros con fotografías, de libros solamente con palabras. Todos los libros que les he nombrado, en mi caso, tienen algo en común. Con todos aprendí a crecer, todos tienen un significado, digamos, en mi memoria. Ahora bien, ¿puede la memoria individual, acaso, dar cuenta de la memoria social?
Para contestar un poco esta pregunta, hace 2 domingos, el pasado, sino el domingo anterior, leí un relato en página 12 de una artista, que se lo voy a leer. Dice así: el texto, no sé qué hora estamos, ¿estamos bien? Bueno, el texto se llama Arrebato. Es importante que recordemos el título. Los últimos años de la década, y dice así: los últimos años de la década del 80 fueron una explosión infinita de arcoíris, color fluo y pegasos metalizados que decoraban las habitaciones y las cartucheras. El Guasón, de Jack Nicholson, era el ídolo indiscutido, y todos dibujaban en sus carpetas ositos cariñosos o batallas de rayos láser. Disney y Epoch eran destinos soñados para los niños. Comenzaron a llegar las cosas importadas, desde zapatillas con resortes hasta juguetes irrompibles que cambiaban de color. No poseer alguno de estos objetos te hacía caer inmediatamente en la desgracia. Pasamos de tener una sola hora diaria de dibujos animados a tener varios canales dedicados pura y exclusivamente a nosotros. Ser niño era simplemente lo mejor que te podía pasar. Un mundo de fantasía inagotable se abría en nuestro camino. Sin embargo, el universo que realmente me transportaba al paraíso era el de las ilustraciones de los libros coleccionables Fabulandia, Codex, ilustrados de fábulas de los años 60. Tenía 2 grandes tomos con los fascículos sueltos en su interior y tapas duras forradas en vinilo blanco. Pasaba las tardes enteras extasiada por las ilustraciones espectaculares que contenía y las complejas guardas que adornaban cada página. Estos dibujos fueron para mí una enorme fuente de sabiduría. Observarlos era acceder a un paraíso fuera del tiempo, que siempre permanecía inalterable. De todas las ilustraciones, una era mi favorita, y aún hoy, cuando la recuerdo, vuelvo a buscarla y la contemplo durante varios días. No se las pude conseguir, pero se las cuento. Es una ilustración del cuento Los cisnes salvajes de Hans Christian Andersen. El cuento relata un suplicio de principio a fin, como solo Hans Christian Andersen podía concebir. El dibujo representa la imagen de una andrajosa princesa dentro de un carro que la llevará inevitablemente hasta la hoguera. La pobre princesa, para deshacer un maléfico hechizo que había convertido a sus adorados hermanos en príncipes, debía permanecer muda durante años y tejer con sus delicadísimas manos 11 túnicas hechas de ortigas, una por cada una de sus hermanos, y de esa forma poder liberarlos. Cada uno de ellos volvería a tomar su forma humana una vez que estuviese en contacto con su respectiva túnica. Bueno, los hechizos y las metamorfosis en la magia suelen ser tan fugaces que nuestros ojos apenas pueden atraparlos. Pero en esta ilustración podemos detenernos una y otra vez en el singular momento en que los cisnes se hacen niños. Esta ilustración bellísima, en donde está condensado ese paso, ese poder de transformación, en este caso de los cisnes en niños, tiene el poder, dice el artista, de cortarme el aliento unos segundos cada vez que la contemplo. Entre mis recuerdos
y los de esta artista, nacida en el 79, es una artista, es fotógrafa y hace unas cosas muy especiales, las pueden buscar en internet, se llama Amaya Busquet. Entre mis recuerdos y los de ella median casi 30 años. ¿Qué hay de común entre mis recuerdos y los de ella? Por una parte, los libros y sus imágenes, y la fascinación que la imagen produce, la nitidez de la imagen en el recuerdo, y lo que la imagen le dice al sujeto que la mira, o me dice a mí esa imagen algo de mí mismo. Cuando quedamos capturados por una imagen, es porque esa imagen me refleja, dice algo de mí como sujeto, ya sea de mi temor, ya sea de la belleza, ya sea del amor, algo me dice que me atrapa. Si vamos al tema, en el caso de la ilustración que le reseñaba de Amaya Busquet, el tema es justamente lo que le señala, esta posibilidad de que una imagen marque algo como puede ser, algo tan intangible como puede ser el pasar a ser de cisne a niño. O sea, pero ¿por qué es importante eso? O sea, me está marcando la posibilidad de que algo existe, o sea, la posibilidad de que la transformación de un algo en otra cosa existe. Eso es justamente el arte. ¿Qué papel entonces juega la mirada en relación a la imagen? La mirada entonces del sujeto va condensando valores y experiencias, va tramando conceptos. Hablo de valores, de conceptos y de experiencias, pero ¿dónde están las imágenes? ¿Pueden ellas transmitirnos algo más que el placer de mirarlas? ¿Es tan solo una cuestión de mirar? Cuando un niño pasa las hojas de un libro y mira las ilustraciones, ¿qué está mirando? Cuando leemos o ofrecemos un libro ilustrado a nuestros alumnos, ¿qué le estamos enseñando? La imagen está irremediablemente ligada al sujeto que mira, porque fuera de él encuentra algo de sí mismo en esa imagen que le pertenece. En eso que miro estoy yo, de otro modo, encarnando algo que deseo, algo que me aterroriza, algo que quiero, algo que me fascina o algo que me arrebata. Así trabaja la imagen, de golpe, por arrebato, nos toma por entero. ¿Por qué entonces es tan importante el papel del mediador? Porque trabaja para la memoria, para lo que constituye la sustancia del ser como sujeto. No sé si hacer un pequeño... Bueno, voy a tomar un poquito de agua. No sé cómo vamos, si quieren que hagamos un espacio aquí para algunas preguntas. Lo que nos queda por trabajar es central también, porque es fundamentalmente el libro álbum y ciertos criterios de selección. Sí, hasta el momento Liliana de alguna manera nos ha propuesto desnaturalizar y de alguna manera desautomatizar nuestra lectura de las imágenes. Permanentemente estamos leyendo imágenes y su propuesta quizás tenga que ver con revisar nuestra memoria como lectores de imágenes, revisar nuestra biografía de lectores de imágenes en este caso, ¿no? Cómo las leemos, qué pregnancia tienen en nuestra significación, de qué manera nos vinculamos con esos textos.
como lectores. Y como mediadores, ¿cómo seleccionamos? ¿Desde qué criterios? ¿Desde un gusto personal? Ella nos está dando muchas herramientas para ayudarnos a mirar, como se llama el equipo en el que ella trabaja, ayudarnos a adentrarnos de una manera más formal en el estudio de nuestra propia lectura de estas construcciones, de sentir en otro lenguaje que son las artes plásticas, ¿no? Imágenes en distintas técnicas, en grabado, en pintura, apareció la acuarela, el dibujo, distintos autores, ella misma, y tenemos el gusto de estar hablando con alguien que produce imágenes y a su vez nos da herramientas para leerlas. Cuestión que en los artistas plásticos no es demasiado común, encontrarnos con alguien que pueda producir y a su vez nos pueda dar herramientas teóricas para pensar sobre lo que nos está proponiendo leer. De alguna manera la propuesta de Liliana también tiene que ver con invitarlos a todos ustedes a revisar esa biografía como lectores de imágenes, pensar en las imágenes que, como ella muy generosamente nos contó, las imágenes que de niña la marcaron, la hicieron dialogar con otros textos, la hicieron pensar solo en esos textos y nos invita a repensar en imágenes, ¿no? A desnaturalizar, a descontracturar. Un micrófono inalámbrico, así comenzamos el diálogo. Liliana me preguntaba si había sido demasiado poético. En realidad, hablar con Liliana muchas veces, la poesía es inevitable. Es una producción que siempre aparece en sus diálogos, en su modo de contar, en su modo de responder acerca de las artes plásticas. Aparece Oliverio Girondo, aparece Octavio Paz, aparece, como ella nos contaba en la entrevista que le hicimos, su paso por la Escuela José Martí en la ciudad de Córdoba, su vínculo con la literatura desde muy pequeña, su aprender a leer con libros literarios, dato no menor en su biografía como artista plástica. Fíjense que, bueno, yo les traje un poema al inicio de Edith Vera, ¿no? Justamente que se llama La Palabra. Yo tuve la suerte de que me leyeran muchas y variados autores de poesía. En general los docentes tenemos poca costumbre hemos tenido, porque creo que esto está comenzando a cambiar, poca costumbre de leer poesía a los chicos, sobre todo, no tanto en nivel inicial, pero sí en escuela primaria. Y la poesía nos da la posibilidad de construir incontables imágenes del mundo, ¿no? Por eso siempre está presente la poesía. La literatura está presente en la obra de Liliana, no solo ilustrándola, sino en su producción visual para adultos, entre comillas, en su producción como artista plástica, más allá de que como ilustradora está presente la palabra, la grafía, el texto en sus producciones. Bueno, acá nos llegan mis primeras. Bien, por favor necesito saber el nombre del libro de letras de tango para niños. Gracias y felicitaciones por tu trabajo. Sí, a ver si lo tengo acá. El autor es Giso. La letra de tango es Arnaldo Giso. Se lo traje, esa es la referencia. Acá encontramos una Perdón, Reinaldo Giso. Y es una coedición, son todas, es toda una colección de letras de tango ilustradas para niños. Es rara esta colección y es una edición, es una coedición entre La Eclipse y otra editorial que no me acuerdo cuál es, pero ya lo buscaremos y se la traeré. Bien, con el eclipse como dato ya probablemente la puedan conseguir. Una reflexión tenemos aquí.
En la lectura de imágenes para mí fueron muy valiosas las figuritas de los distintos álbumes, y hoy para los niños me parece lo sigue siendo lindo, porque, por ejemplo, de las figuritas de fútbol, los varones logran hacer grandes retratos de jugadores o hermosas descripciones de lo que ven. Tal cual. Hace 2 años di un curso desde el aula virtual de Filosofía y Letras, y esta pregunta que de alguna manera les he lanzado a ustedes, se las lancé a mis alumnas de muy diferentes lugares de la Argentina, porque era un curso virtual, y según la franja de edad, iban cambiando los soportes, pero los álbumes de figurita aparecían mucho como fuente de placer, de juego y de conocimiento también, ¿no? Esto que acaba de decir la compañera, o sea, la posibilidad de que los chicos hagan un retrato de un jugador, partiendo de la imagen de esta figurita. Además, el tema de la colección en los niños es como algo nodal. A los chicos les importa coleccionar. A veces coleccionan piedritas, a veces coleccionan no solo figuritas, sino pequeños objetos que les llaman la atención, que son los objetos que les permiten ir conociendo y apropiándose del mundo, ¿no? Bueno, hay de alguna manera 2 tipos de preguntas vinculadas a 2 campos en los cuales vos te desempeñas. Liliana como ilustradora y Liliana como formadora de mediadores de imágenes, ¿no? Y nos encontramos con, por ejemplo, preguntas que están vinculadas al auditorio como docente y como mediadores de lectura de literatura, y algunas preguntas vinculadas a los criterios de selección. ¿Cuáles serían los criterios que deberíamos tener en cuenta como docentes a la hora de elegir libros con imágenes? Sí, lo voy a desarrollar más, ¿no?, en esta segunda parte, pero para mí un criterio fundamental es la diversidad, que ya lo había planteado Luciana, la diversidad en propuestas estéticas, en autores, pero yo les diría que no elijamos solamente la imagen, elijamos al objeto libro, es decir, a ese cruce importante entre la palabra y la imagen. O sea, un texto que me diga y una imagen que también me diga. O sea, cuando les señalaba que hay libros en esta profusión y en esta arquitectura, en esta profusión casi exuberante, desmesurada, de libros para niños, de productos para niños, digamos, hay mucho bueno y hay mucho que no es bueno. Por eso es tan importante el papel del mediador. O sea, a veces ustedes encuentran un libro de imágenes maravillosas y un texto que está de más, o un texto que no dice, que no le agrega desde el punto de vista estético y literario al sujeto. Ahí tenemos que ver cómo trabajamos, o sea, con ese libro. Bien, vamos a continuar entonces considerando la segunda parte de la conferencia de Liliana, que está vinculada a los mediadores. Vamos a dejar en stand-by las preguntas que están vinculadas a la mediación, si a ustedes les parece bien, y vamos a referirnos a las preguntas que están vinculadas a Liliana como productora de artes visuales, es decir, como artista plástica. Aquí dicen lo siguiente: ¿puede relatar cómo usted se posiciona cuando se enfrenta al texto que debe ilustrar y cómo inicia sus ilustraciones? Sí, esa es una linda pregunta. Dentro de todos los temas y las cosas que pensaba en estos días de trabajar con ustedes, estaba
justamente ese eje, ¿no? En mi caso, siempre he sido siempre lectora primero. Es decir, mis primeros libros ilustrados aquí en Argentina, bueno, sí, acá en Argentina fueron cuentos de Graciela Montes. Y esos cuentos a mí me maravillaban, me encantaron. Y ese fue siempre mi punto de partida en ese caso. De todas maneras estamos hablando de muchos años de trabajo en donde el trabajo de los ilustradores se ha ido transformando. Para mí ha sido muy importante y sigue siendo muy importante el texto que yo recibo o el texto que yo escribo. O sea, no me parece una cuestión menor, no me parece algo que tenga que dejar de lado en pos de la imagen. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, yo recibía el texto a ilustrar, lo leía varias veces, y listaba, hacía una lista de todas las imágenes que a mí se me iban ocurriendo a medida que iba leyendo el texto. Y siempre empezaba por las imágenes que me aparecían en la imaginación con más claridad, con más nitidez, porque después había partes a lo mejor del texto que a lo mejor nombraban algún objeto, algún fenómeno o una planta que yo no conocía, entonces iba a buscar referencias para poder ilustrar. Pero siempre comenzaba por lo que el texto, por lo que ese cuento me había despertado en la imaginación, por las imágenes que se me habían ocurrido. Bueno, llegan aquí muchas felicitaciones por tu trabajo, por la exposición, les encanta la poesía y si es ilustrada mejor todavía. Hay la solicitud de un dato que tiene que ver con el autor de Memorias de Animales. Aldo Chiappe. Las imágenes que les mostré son de unas enciclopedias que sacó hace unos años Clarín, en una serie de fascículos. No es un libro de literatura, son libros de leyendas. Salieron publicados por el diario Clarín en unos fascículos. Bien. Opiniones en torno a otros ilustradores respecto a tu opinión personal. ¿Qué opinión tienes sobre los libros del autor Anthony Brown? Bueno, ¿qué puedo decir de Anthony? Es que es una maravilla. Tuve la suerte de conocerlo personalmente en el año 2000 en Cartagena de Indias, que se hizo un congreso de literatura infantil y se publicó por primera vez el primer catálogo de escritores e ilustradores latinoamericanos, que fue publicado por Norma Fundalectura de Colombia. Bueno, en ese momento Anthony Brown recibió el premio Andersen. El premio Hans Christian Andersen como ilustrador se lo otorga al ilustrador más destacado por toda su obra. Y ese año, que fue en el año 2000, se lo entregaron a Anthony Brown. Entonces él estaba en Cartagena y recibió su premio allí. Y bueno, un ser muy, muy especial, muy así como lo es Willy, digamos, muy parecido a Willy. Bueno, esto es anecdótico, pero bueno, este cruce que hace Anthony entre el arte, grandes corrientes del arte y grandes obras y grandes autores entremezclados con su propia producción es algo sumamente innovador y que trabaja
con el niño desde una multiplicidad de aspectos y disciplinas. Cuando yo les hablaba de que el campo de la ilustración era un campo teórico complejo, que había que abordarlo de distintos lados, fíjense en el caso de Anthony Brown, todo lo que, o sea, por un lado información de otros artistas, por un lado la posibilidad de transformar una imagen y apropiarse de esa imagen cuando él, no sé, pone el retrato de la Mona Lisa, cuando él toma ciertas características del movimiento surrealista para hacer transformaciones, convertir el sillón, mezcla sillón y caimán, lo que aparece en lo que se convierte. Bueno, yo estoy hablando de Anthony Brown porque sé que Anthony Brown, por suerte, ha llegado a las escuelas en muchas dotaciones de libros. Bueno, acá nos llegan algunas reflexiones, tales como la imagen da personalidad y materialidad a las palabras. Nos permite crear un mundo guiado por estas imágenes. Otras reflexiones, las imágenes permiten al sujeto operar sobre las mismas. El registro, evocación, análisis, síntesis, crear historias a partir de nuestro conocimiento del mundo y en base a nuestra propia historia subjetiva. Sí. Luego de esas reflexiones vienen preguntas que están vinculadas a la mediación. Y aquí nos llegan más felicitaciones, admiran tu trabajo, cariños. Estos recuerdos de imágenes marcaron tu camino hacia las artes plásticas. ¿Qué personas desde lo que compartiste te guiaron a realizarte como profesional? Esa también es una linda pregunta, porque yo he estado... trabajo hace muchos años con docentes y he estado en muchas reuniones donde los recuerdos de los adultos acerca de la escuela son terribles, ¿no? En mi caso son todo lo contrario, o sea, yo creo que todo lo que yo soy hoy por hoy lo debo a nivel profesional y mucho a nivel personal, lo debo a mi escuela primaria. Fue una escuela en donde, como les dije, aprendí a leer con libros de cuentos, pero también hacíamos títeres, hacíamos escenografías para obras de teatro, cerámica, pintura. Por supuesto también estudié matemáticas, ciencias, hacíamos, qué sé yo, experimentos de ciencias, o sea, todo me marcó muchísimo, digamos. Yo puedo decir que eso es lo que me marcó la escuela. Me marcó fundamentalmente la escuela y, bueno, en el caso de mi madre, por el caso de mi madre, que era muy lectora y me leía y teníamos una muy buena biblioteca, y por el lado de mi padre, que era el que hacía cosas con las manos, ¿no? Después, bueno, ya el trayecto se bifurca, ya estudio y bueno, ya son otras referencias. Bien, para pasar a la segunda parte de la conferencia, quizás podemos hacer un hilo con esta reflexión que tiene que ver con repensarnos como adultos nuestras prácticas en relación a la lectura de imágenes. Sí. Y ahora sí damos inicio a la segunda parte de la conferencia. Bueno, el libro álbum en Argentina. ¿Cuáles son estos libros? ¿Cómo los podemos distinguir? Cuidadosamente editados, la ilustración tiene una fuerte presencia en el objeto libro, así como también el diseño especial que se aúna a la imagen y al texto escrito. El sentido se construye a partir de la interacción de todos estos elementos, aspectos, disciplinas. Los libros álbum pueden tener muchas o pocas palabras, o aún ninguna palabra. Yo voy a traer unas palabras de Daniel Golding del año 99,
pero los traigo porque tienen aún vigencia y porque fue uno de los primeros que trabajó el concepto del libro álbum y porque fue, y gracias a él creo que tenemos la suerte de los libros de Anthony Brown, porque fue el difusor de Anthony Brown en México y el traductor para lengua castellana de las obras de Anthony. Daniel Goldin, entonces, director de la colección A la orilla del viento, que ha sido como una colección señera en su momento, desde sus orígenes, una colección emblemática en cuanto a libros para niños. ¿Y por qué fue emblemática? Porque se animó y se arriesgó Daniel Goldin, su director de colección, a hacer libros todos distintos, de tamaño, de formato, apaisado, vertical, distintos tamaños, distintos números de páginas, distintos autores, distintos estilos de ilustración. Eso en esa época fue realmente renovador. Eso lo podemos ver ahora en muchas editoriales, pero eso no era común, porque el tema de la colección, el formato homogeneizado, era como y sigue siendo aún como una característica. Es más fácil vender libros en colección que libros que no tienen la característica de colección, digamos, ¿no? Pero parece que ahora estamos en el otro punto. Bueno, él dice, nuestra idea original era publicar una colección de libros singulares que mostraran la diversidad de propuestas estéticas en sentido gráfico y literario, de formatos e incluso de aproximaciones al concepto de lector. Creo que el espíritu que anima la colección tiene mucho que ver con la alegría moral por la diversidad y con el mantenimiento de una cortesía fundamental con el lector. En otras palabras, no es solo publicar libros raros o muy locos, como algunos han querido ver. Los álbumes de imágenes o ilustrados, a mi juicio, cumplen una función de educación estética. Me refiero a los buenos libros álbumes, y son en muchos casos uno de los pocos objetos bellos con los que se relaciona el libro. Y les traigo otras palabras de Bayur Cecilia y Marcela Carranza. Marcela Carranza es cordobesa, trabaja desde hace muchos años en la revista virtual Imaginaria. Y es una de las... ella sobre todo es una de las personas que viene trabajando mucho en la lectura de imágenes y en relevar el lugar del ilustrador, darle su importancia, ha hecho muchos trabajos de investigación sobre la imagen. Ellas dicen así: este tipo de libros, los libros álbumes, nos sitúan en un concepto amplio de lectura, no restringida al texto verbal, donde imagen y texto toman elementos del cine, la historieta, la publicidad, la plástica, los dibujos animados, los videojuegos, etc. El lector infantil entra así en conexión con diversas formas del acervo cultural actual y de la tradición, como parte del contenido de una historia, pero también en la exploración de sus recursos y posibilidades formales. Fíjense, hasta el año 2001 era posible conseguir en Argentina libros álbumes, pero producidos fuera, ¿no? Publicados en México y en España. Nosotros los lectores íbamos por las librerías y íbamos a ver si encontrábamos algún tesoro de estos libros álbum para comprarlos. Por suerte en aquellos momentos, no sé, hubo una franja donde no eran caros. En los libros álbumes, el texto y el diseño construyen un objeto único y amoroso. A lo largo de los años y desde dónde comienzo a contar, porque yo considero que en la Argentina
hubo un comienzo de colecciones que tenían las características del libro álbum, en particular una colección que se llamó Los Cuentos de Chiribitil. Esta imagen que tienen aquí en pantalla es de Ajax Barnes y el libro se llama La Carta de Tilín. Bueno, esta colección, Los Cuentos de Chiribitil, en un formato vertical, tenían todas las características de libro álbum. Fue una colección que se deja de publicar en el año 78. Es decir, en el año 75. Es decir, yo observo que hay un corte profundo, como lo hubo en muchos otros aspectos, disciplinas y vidas, en relación a lo que hizo el proceso militar con nuestra cultura y con nuestra memoria. Lo que se venía desarrollando en cuanto al libro álbum queda clausurado en ese momento. Esta línea editorial recién se vuelve a retomar en el año 2001 con algunos títulos y más fuertemente en el año 2003 con una colección que inicia un ilustrador justamente que es Iván Richter, que lo deben conocer. Él hizo una colección que se llama Libros Álbum del Eclipse y produce como una eclosión. Bueno, Isvan hace una de sus acciones, una de sus primeras publicaciones es editar un libro que se llama La Línea, de este mismo ilustrador, que es Ajax Barnes, que es un ilustrador emblemático de la Argentina, ya falleció, emblemático de los años 60, 70, que marcó toda una línea en la ilustración y formó muchos ilustradores. Bueno, les decía, la editorial La Flor publica este libro que se llamaba La Línea. La Línea es un libro que con muy pocas y muy simples imágenes va hablando del hombre nuevo, digamos, de la utopía del hombre nuevo. Bueno, ese libro fue prohibido por la dictadura, recibió premio Casa de las Américas. Isvan, cuando inicia la colección de los libros Álbum del Eclipse, decide volverlo a publicar. Este es un gesto simbólico, pero a mí me pareció que de alguna manera, de esa forma, se retoma una línea editorial que había quedado trunca en la época del proceso. Bueno, acá me dice que me quedan 10 minutos. Y me queda un montón de conceptos. A ver, déjenme pensar que les muestro. Bueno, ¿qué está sucediendo hoy en la Argentina? ¿Qué pasa en el nuevo tiempo de las imágenes y de las palabras? ¿Y hacia qué rumbo nos dirigimos? Acá es importante para mí señalar el concepto de tiempo, porque tiene que ver con el tiempo que le damos al lector, el tiempo que nos damos nosotros como lectores, el tiempo que le damos al niño, el tiempo que nos damos para disfrutar de las cosas que nos interesan. Yo considero que en este último tiempo, en
con el ingreso de Internet, con el ingreso de los nuevos soportes para las imágenes, los nuevos soportes digitales, hay una concepción del tiempo y del espacio que ha cambiado en profundidad, profundamente, y que aún no sabemos hasta qué punto eso está modificando nuestras maneras de aprender, de percibir y de comprender el mundo. Cuando hablo de la concepción del tiempo, me refiero a que, fíjense, incluso ha cambiado el modo de medir el tiempo. Yo he estado acostumbrada a medir el tiempo con un reloj analógico, en donde nosotros veíamos el transcurrir de las agujas del reloj. La manera en que ahora medimos el tiempo, percibimos el tiempo, es de un reloj digital, en donde el número que marca los segundos va cayendo tipo como una guadaña. Esto que parece como algo anecdótico, ¿qué puede significar en relación a cómo vemos, a cómo percibimos, a cómo miramos? Esta concepción del tiempo y esta concepción de modificación del espacio también la podemos ver en los libros para niños. Lo que antes leíamos de una manera, en una línea continua, un relato, ¿no es cierto? Un relato que se iba desarrollando de izquierda a derecha a lo largo de las páginas. Ese relato ahora a veces no está escrito y a veces no sigue la línea de izquierda a derecha. Si ustedes se fijan en los libros álbumes, a veces tenemos, a ver si encontramos, que me he salteado varias. Así como la pantalla, digamos, de Internet, estamos mirando algo en el sector izquierdo de la pantalla, hacemos un link y se abre a la derecha y vamos y minimizamos abajo. Esa manera de leer que estamos construyendo también va a implicar y está implicando nuevas maneras de pensar. Este cambio se está reflejando en los libros álbum. El libro álbum es como una expresión de esto, una expresión como objeto cultural. Es muy interesante de ver porque está expresando toda una serie de contradicciones que están ocurriendo a nivel de la cultura, a nivel del objeto libre y a nivel del objeto libro libre y a nivel de las artes plásticas. Nosotros en las artes plásticas íbamos al teatro y decían, bueno, estamos viendo una obra de teatro, estamos escuchando un concierto. Ahora asistimos a muchos espectáculos en donde las disciplinas están interactuando, entonces no sabemos cuáles son los límites. O sea, es un poco es un poeta que está diciendo sus poesías, pero a la vez están musicalizadas, a la vez hay imágenes por detrás que están acompañando eso que se está diciendo. Bueno, esa multiplicidad y esa confluencia de medios están reflejando lo que ocurre con los nuevos soportes. Se ve con mucha claridad en las artes plásticas y se ve en las artes plásticas y en las artes en general, y se ve con mucha claridad en los libros álbumes. En este sentido, yo les traigo un concepto que me parece muy importante retomar y trabajar, y es un concepto desarrollado por
por un investigador que está en Alemania, que vienen desarrollando en la Universidad de Leipzig una serie de estudios sobre los nuevos medios, sobre la presencia de Internet, etcétera, etcétera. Y este concepto se llama transmedialidad. Y yo lo ubico, lo vinculo muy especialmente con los libros álbumes, y les voy a explicar por qué. Les voy a decir qué es. Alfonso de Toro dice así, cuando habla de transmedialidad. Dice que el concepto incluye diversas formas de expresión y representaciones híbridas, como el diálogo entre distintos medios, en un sentido reducido del término medios, video, películas, televisión. Como así también el diálogo entre medios textuales, lingüísticos, teatrales, musicales y de danza, es decir, entre medios electrónicos, fílmicos y textuales, pero también entre medios no textuales y no lingüísticos, como los gestuales, los pictóricos, los de ilustración, etc. Se puede hablar de transmedialidad siempre y cuando diversos elementos mediales concurran dentro de un concepto estético, cuando se constata un empleo multimedial de elementos y procedimientos. Para hacer un poco más explícito este concepto, les voy a mostrar una obra de Pablo Bernasconi. Pablo Bernasconi es un autor e ilustrador argentino que ha estado expuesto este año en la Feria del Libro, está también en el Museo Barrilete. Fíjense, si nos detenemos en la imagen que ha construido, en este caso, Pablo Bernasconi, hay una suma de elementos de diferente origen. Todos se han unido para construir un nuevo objeto estético. O sea, pero fíjense, son objetos de distinta procedencia, pero no solo él utiliza los objetos directamente, sino también utiliza medios, otros medios. Es decir, por ejemplo, de un objeto lo fotografía y no pone el objeto, sino la fotografía, y a su vez la otra fotografía de esos objetos le sirven para construir nuevos objetos. Esto para mí es absolutamente simbólico, simbólico y explícito a la vez. Es lo que está ocurriendo de cómo va trabajando también la memoria en la actualidad. En este caso, bueno, es un ejemplo estético, ¿no es cierto? Pero este concepto de transmedial yo lo vinculo al libro álbum. ¿Por qué? Porque están interactuando diferentes disciplinas: literatura, diseño, ilustración. Pero no solo disciplinas, sino también medios. Cuando hacemos ingresar diferentes puntos de vista, un zoom de una cámara, una vista aérea, un foco muy un microfoco, este salto que se produce, el texto lo tengo a la derecha, a la izquierda, abajo, se entremezcla con las imágenes. Bueno, y llego al final, que ya estamos con el tiempo. Me habían preguntado qué propongo yo en relación a la selección de las imágenes. Como les dije, sigo proponiendo y sigo apostando a la diversidad, e incluso a que se animen, digamos, a trabajar con imágenes o con imágenes que, por ejemplo, a ustedes no les gustan o no les interesan. O sea, hagan ese experimento, a ver qué pasa con los chicos, a ver si los chicos eligen igual que el adulto o no.
quiero cerrar con una, si querés podés ir mostrando distintos, esta diversidad de la cual les hablo es los argentinos, de esta diversidad de la cual les hablo, los ilustradores argentinos somos representantes. Fíjense, acá tenemos bordado. Vamos un poquito a la anterior, por lo menos, o sea, anterior. Bueno, este libro, que quizás lo conozcan, es una versión muy nueva de Caperucita Roja, ilustrada por Leicia Kontiglowski. Desde el punto de vista técnico, ella ha trabajado acrílico sobre lienzo, cartón entelado. Pero fíjense, esta imagen es una revival de pinturas de otros autores de la línea. Ella ha trabajado con referencias de pintores de la época, donde ella ubica a la Caperucita Roja, que es en la época de la Revolución Francesa. Sigamos. Este libro, con otra propuesta estética completamente distinta, los medios técnicos son comunes, son sencillos, es pastel sobre papel, y la autora es Lili Grau. Esta imagen es muy interesante, es inédito, es de una autora cordobesa que es artista plástica, que se llama Rosa González, y es bordado sobre tela. Es un autor muy joven, Cristian Turdera, que tiene, bueno, todo lo que le muestro. Yo soy amante de las ilustraciones, así que a mí me parecen muchas maravillosas, ¿no? Este es un autor que trabaja todo lo que hace absolutamente digital. Es muy joven y está transformado en... Sí. Fíjense, esta también es esta persona, esta ilustradora se llama Katana, es muy joven también, trabaja con medios digitales, pero fíjense, este libro es de muy reciente aparición. Lástima, trajo una sola imagen, pero fíjense, en este caso los autores están de máquina izquierda. Ya es una novedad para los libros que se estaban publicando en Argentina. Y este es un libro bilingüe, ilustrado, un libro álbum, en donde simultáneamente aparece el texto, es una colección que está recuperando culturas inmigrantes, culturas que están viviendo en la Argentina, y es un libro bilingüe, en castellano y chino mandarín. Y en la página funciona simultáneamente en castellano, en español y en chino, que como el chino son ideogramas, digamos, forman parte de la ilustración. También está hecho a 3 colores nada más, es una novedad, o sea, el blanco y negro y el rojo. Esta es una autora porteña que está viviendo en Córdoba, se llama Cecilia Alfonso Esteves. Trabaja con unos colores súper delicados y muy frugales, diría yo. Sí. Fíjense la oposición entre Cecilia Esteves y Poli Bernatel. Poli es un maravilloso ilustrador también, que trabaja con medios digitales, ¿no? Pero bueno, trabaja mucho en tablero y con dibujos, pero tiene un gran manejo de los medios digitales, el video, la foto, así que trabaja mucho en tablero y pasa todo también a digital. Esta imagen que ustedes ven solo es posible en nuestra época, no hubiera sido posible en épocas anteriores.
O sea, la imagen siempre marca y da signos de la época en que ha sido producida. Esta es una ilustración de O'Keeffe también para la Caperucita de ¿Cómo se la contaron a Jorge? Cómo se la cortaron a Jorge. Y también es muy emblemática en torno a la imagen este libro, porque va poniendo las imágenes que tiene el padre, para los que no lo conocen, las imágenes que tiene el padre acerca del cuento que le está contando de la Caperucita Roja, y las imágenes que construye el niño con sus propios referentes. Es muy lindo, búsquenlo porque es muy particular para trabajar este medio. Nos vamos a otro extremo, a otro punto. Por eso les estoy mostrando la profundidad del término diversidad. Esta ilustradora es María Delia Lo Supone. Ella trabaja en tinta y después colorea en forma digital. Esta también es una ilustradora argentina, se llama Marta Vicente. Sus obras son en óleo. El óleo es una técnica de pintura que no se utiliza en Argentina prácticamente para ilustrar libros. Ella también es una autora que trae, en este caso, referencias de tapices muy antiguos, de culturas anteriores, cultura francesa, para el libro. Es una imagen del ilustrador Oscar Saúl Rojas, que ha sido como el padre de los ilustradores en Argentina. Este libro es de una autora cordobesa que se llama Laura Escudero y se llama El Camino de la Luna. Ahí también tenemos un juego entre las palabras y la imagen. Conclusiones. Hemos un cambio profundo a nivel de mercado y a nivel de medios de producción de libros, con énfasis en los últimos años del libro-álbum. Es muy importante el trabajo del mediador en cuanto a la construcción de la memoria del sujeto. Conceptos como transmedialidad y palabra en sueños, si no lo desarrollé, me escribo fuera, nos ayudan a pensar acerca del libro-álbum. La diversidad de propuestas estéticas es una realidad en Argentina en cuanto a la ilustración, a la cual hay que seguir apostando. Y lo último es como un llamado. Lo mucho a veces esconde o tapa lo bueno. Tenemos que estar dispuestos a encontrar. Y les dejo una última imagen que es de un libro que todavía no está publicado, y que ya lo he terminado, y que se llama Soñada. Es un libro de Liliana Mendoza.